Como sabemos, estamos en un mundo en guerra donde lo más importante que podemos decir no es que ambos bandos están locos. Stop war. Pasa que también hay una necesidad de buscar el malo. Total. O sea, decime cuál es el malo, así yo pinto el obelisco de un color. O yo digo lo contrario. O yo digo lo contrario. Exacto. Pero bueno, nada. Pero me parece interesante agarrar un aspecto de la guerra y empezar a enfocar en un lugar, y me interesa ver un poco lo que pasa con Internet y la guerra, ¿no? La diferencia de esta guerra con respecto a las anteriores es que nos agarran un mundo ya con redes sociales y con Internet y con usuarios haciendo uso de sus teléfonos para de alguna manera graficar esa guerra, sobre todo porque ya desde el inicio las redes cantaron la guerra antes que la guerra misma, porque Putin había dicho 48 horas antes de la invasión que no iba a haber invasión, y el mundo se enteró que iba a haber invasión porque TikTokers o gente que tenía su teléfono empezó a subir los videos de cómo llegaban los tanques a Ucrania, y a través de TikTok el mundo se enteró que la invasión se estaba produciendo, básicamente. Y quería ver un primer video que fue uno de los primeros que se subieron mostrando un poco esto de los tanques entrando ya a Rusia, ¿no? Recordemos que en 2022 la red social TikTok ya supera los 1.000 millones de usuarios en el mundo. Después de YouTube es, junto con Facebook, la segunda red social en la que los usuarios pasan más tiempo. Así que nada, podemos ver un poco de ese video que de alguna manera anticipaba cómo entraban el armamento bélico ahí a Ucrania. Esto es uno de los primeros TikTokers que subía estas imágenes. Después se vio mucho video a través de TikTok, sobre todo obviamente de gente que está en Ucrania y mostraba el momento de las explosiones, el momento de los ataques, el momento de las evacuaciones, el momento de cómo abandonaban el país, desde la guerra mostrada de muchos ángulos a través de TikTok, y uno de ellos también tuvo que ver con una influencer ucraniana, porque muchas de las influencers que estaban también ahí en Ucrania empezaron a virar su contenido hacia la guerra, y una influencer mostraba cómo manejar un tanque, porque decía, si ustedes se cruzan con un tanque que alguno abandona en el medio de la batalla, lo tienen que usar, y se usa así, y muestra cómo se maneja un tanque. Recordemos que Ucrania convocó a todo aquel que pueda pelear, y mi clase de manejo es esta. Es tu clase de manejo, cómo manejar un tanque por si te toca hacerlo, ya lo sabés, y dio una clase a través de TikTok de cómo manejarlo. Otro de los casos tiene que ver con... Sí, Emiliano, por favor. En ciertos países de la ex Unión Soviética, en algún momento era posible que civiles compraran tanques porque estaban en venta. Entonces probablemente esta chica lo sabe manejar porque lo ha visto en algún momento. Hay un TikTok también que se hizo muy viral que tiene que ver con un soldado ucraniano que empezó, no se sabía de él cuando empezó la guerra, y en un momento empieza a hacer bailes en TikTok para mostrarle a la hija que estaba vivo. Entonces empezó a subir bailes de él en TikTok para más que nada a su familia y decirle estoy acá. Y ahí está con sus compañeros bailando Nirvana. Así que TikTok hoy es como el lugar por donde muchos se informan en el mundo por el tema de esta guerra Rusia-Ucrania que tiene en vilo a todo el planeta. Y no solamente TikTok, sino todas las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología de alguna manera está interactuando con el tema de la guerra. Una de las cosas locas que pasó que el primer día de la guerra Google Maps, de alguna manera inesperadamente, mostró el avance de las tropas porque los tanques empezaron a aparecer como colapso de tránsito. Entonces, claro, gente que quería usar Google Maps empezó a ver que no podía ir porque venían tanques, pensando que eran autos que estaban obstaculizando, pero claro, en realidad era la invasión, básicamente, ¿no? Hay tanques acá. ¿Qué pasó? Han pasado menos de 24 horas desde que Rusia invadió Ucrania, pero ya tenemos más información sobre lo que está pasando allí que la que tendríamos en una semana durante la guerra de Irak. Escribió Daniel Johnson, quien fue oficial de infantería y periodista en el ejército de Estados Unidos en Irak. Esto lo decía en comparación a lo más cercano, que fue la guerra de Irak, donde, digamos, en una semana
toda la información que se produjo en un día en esta invasión a Ucrania. Después también hubo un crecimiento muy zarpado, lo que tiene que ver con los bots y los trolls atacando a los simpatizantes ucranianos desde cuentas rusas, que aumentó desde enero un 11.000%. Sabemos que el laburo que hace de la tecnología Rusia, ya lo sabemos por las elecciones, aquellas de Estados Unidos, es muy importante y obviamente no va a ser menor en esta guerra. Ucrania denunció 2 ciberataques recientes, uno en enero y otro la semana pasada. El último hackeó webs del gobierno y del ejército y también los servidores de los dos mayores bancos del país. Otros ataques anteriores lograron también cortar el suministro eléctrico, inutilizar miles de ordenadores y hasta las cajas de los supermercados lograron con los hackeos rusos allí en Ucrania. Esto viene sucediendo en Ucrania desde 2014, pero obviamente con la guerra se intensificó y este crecimiento que te decía del 11.000%. Facebook es otro de los lugares complicados también, porque con alrededor de 70 millones de usuarios en Rusia y 24 millones en Ucrania, también tuvo un gran impacto, sobre todo por el tema fake news, ¿no? Y el gobierno ruso anunció que va a restringir Facebook debido a la negativa de Meta, hoy que se llama así Facebook, de sacar las etiquetas de advertencia de información errónea. Así que en este caso Meta llegó un paso más adelante y prohibió los anuncios de los medios estatales rusos en su aplicación. Y también eliminó una red rusa que difundía noticias falsas sobre el conflicto en Ucrania. La Unión Europea también anunció que iba a prohibir los medios de comunicación como RT y Sputnik, 2 de los más polémicos en los últimos años por la difusión de fake news. Así que nada, están prohibiendo todo lo que sea a nivel tecnología, contenido de Rusia, ¿no? En el caso de YouTube también eliminó estos canales estatales rusos. Y como te decía que el primer día pasó con un Google Maps que alertaba de el ingreso de tanques por el tema del tráfico. Bueno, ahora Google Maps deshabilitó de forma temporal las funciones de tráfico en su plataforma con el fin de proteger a los ciudadanos de Ucrania mientras su país es invadido por Rusia. Y después Estados Unidos no se mete, dice, igual. Bueno, obviamente, pero ahora que no se mete desde Apple, que no vende más en Rusia, y digo, Twitter también prohibió más de una docena de cuentas de la plataforma. Varias cosas que fueron pasando y van a seguir pasando con esto de la guerra en Ucrania y cómo la tecnología juega un papel importante y cómo de esta manera TikTok es hoy por hoy la red por excelencia, lo digo mejor, para graficar esta guerra que está sufriendo el mundo. Crossover.